Buen día, mi nombre es Alejandra Vélez Ramírez y voy a presentarles el tema de traumatismo en la mujer embarazada. Como introducción, tenemos que el embarazo es una etapa de la vida reproductiva que presenta una variedad de modificaciones. Estos pueden ser anatómicos o fisiológicos y pueden o no alterar la respuesta fisiopatológica ante los traumatismos. Voy a hablar un poco de las modificaciones anatómicas y fisiológicas, empezando por el sistema cardiovascular. La frecuencia cardíaca va a aumentar entre 15 y 20 latidos por minuto. De igual manera, el gasto cardíaco aumenta de 1 a 1.5 litros. De acuerdo a la hemodinamia, vemos que están aumentados los factores de coagulación. Esto va a hacer que el embarazo se convierta en un estado de hipercoagulabilidad. La tensión arterial, sistólica y diastólica van a estar disminuidas entre 10 y 15 milímetros de mercurio. La musculatura vascular, vamos a ver que hay una dilatación y relajación de los músculos vasculares, lo que va a originar una estasis venosa en miembros inferiores. La estasis venosa es la disminución del flujo venoso. Esto va a aumentar el riesgo de sufrir trombosis venosa. Y vemos que el volumen sanguíneo está aumentado en un 50%. Tenemos que valorar la compresión de la vena cava. Esto va a estar influido por la posición de la gestante. En la posición de cúbito supino, la gestante va a comprimir la vena. Como podemos ver en la imagen, la vena cava está siendo comprimida por el útero hacia la columna vertebral. Esto va a originar que el gasto cardíaco disminuya entre 30 y el 40%. Dentro del aparato respiratorio, las modificaciones están elevación del diafragma, esto por el crecimiento propiamente del útero. Se disminuye progresivamente la capacidad pulmonar total, aumenta el consumo de oxígeno y baja la tolerancia a la hipoxia y a la apnea. En el aparato gastrointestinal vemos que hay relajación del músculo liso gastrointestinal y del esfínter cardias. Disminuye la motilidad gástrica, hay desplazamiento del intestino delgado nuevamente propia del agrandamiento del útero y hay disminución de la peristalsis. Dentro del aparato urinario vamos a ver que hay desplazamiento de la vejiga hacia enfrente. Esto va a hacer que haya una compresión vesical y predisposición a infecciones urinarias y vemos que hay dilatación y disminución del tono de los uréteres. Vamos con los mecanismos de producción de lesiones. Bueno, la muerte materna de origen traumático es el resultado de lesiones cerebrales o un choque hemorrágico. Esto causado por algún choque automovilístico, violencia intrafamiliar o por heridas por arma de fuego o arma blanca. Las lesiones que se presentan en el embarazo dependen de la localización, del tipo de lesión y de la edad gestacional. Conforme avanza la edad gestacional, el útero gestante se encuentra en la parte superior de la cavidad pélvica del abdomen y esto lo hace más susceptible a los efectos del traumatismo. En el caso del trauma penetrante hay mayor riesgo de lesión uterina. En cuanto al trauma contuso, aumenta la mortalidad fetal. Los tipos de trauma. Va a haber de dos tipos, el menor y el mayor. Dentro de los menores están las caídas, traumatismo abdominal, accidentes de tránsito, laborales, violencia social o intrafamiliar. En los mayores tenemos un TCE, trauma cervical, abdominal, politraumatismo, fracturas de huesos largos y planos. Vamos con la evaluación.
Y empezamos por el examen físico. Número 1, se debe encaminar a valorar la presencia de hemorragia, no olvidando los sangrados transvaginales y la salida de líquido amniótico. Debemos identificar la frecuencia, duración y la intensidad de las contracciones si es que hay. Vamos a monitorear la oximetría de pulso, la tensión arterial y, si es posible, electrocardiograma. En cuanto al producto, tenemos que comprobar la frecuencia cardíaca y la motilidad fetal. Los signos de hipotensión pueden ser debidos a la posición supina, ya que, como he hablado, hay una compresión de la vena cava. En cuanto a una fractura pélvica, se puede acompañar de hemorragia y desgarro vesical, uretral o vaginal. Las lesiones intraabdominales pueden originar estallamiento del vaso, lesión renal o laceración hepática. Algunas de las complicaciones son prematuridad de las contracciones uterinas, la ruptura de la membrana, un parto pretérmino o un parto de un feto muerto, un aborto, desprendimiento prematuro de placenta, embolismo de líquido amniótico y coagulación intravascular diseminada. Dentro del manejo prehospitalario, vamos a, número 1, las prioridades son salvar a la madre en las mejores condiciones posibles y de manera indirecta vamos a salvar al producto. ¿Qué vamos a hacer? Permeabilizar la vía aérea, oxigenoterapia, monitorear oximetría de pulso, porque como ya sabemos, las mujeres embarazadas tienden a necesitar una mayor cantidad de oxígeno y entonces, en caso de ser necesario, tenemos que proporcionar apoyo ventilatorio. Debemos considerar la hiperventilación de la paciente. Vamos a colocar una línea venosa periférica con solución salina a goteo de permeabilización. ¿Por qué? Porque la reanimación con cristaloides está indicada en apoyo a la hipervolemia fisiológica del embarazo. Las embarazadas de más de 20 semanas de gestación deben ser colocadas en posición de cúbito lateral izquierdo para prevenir la compresión de la vena cava. La paciente tiene necesidad adicional de oxígeno, hay que recordar muy bien esto, y la reanimación adecuada de la madre es la clave para la sobreviva de ella y del producto. De mi parte es todo, espero hayan entendido un poco y gracias por su atención.